estás muy oprimido, acude pronto al Señor. Déjalo todo en sus manos y espera. Háblale a Dios, tenle confianza, carga a tu Dios, confía en Él, porque hay algunos tan afanosos, tan temerosos, porque no han confiado lo suficiente en Dios. No es bueno entonces la menor duda, siempre hará según tu fe. Si encomiendas sinceramente tus inquietudes al Señor, háblale al Padre acerca de ello y espera. Tras de tus luchas Él traerá fruto apacible de su justicia. Jesús, hoy quiero agradar.
de la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, caminó a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego estoy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder. Como escrito ya está, todo fue del Señor. Como ayer también hoy y por la eternidad. Salvación te dará, dale tu corazón, libre y sano te hará. Si tú vienes a Él, salvación te dará, dale tu corazón, sano te hará. Bueno, como vamos a comenzar nuevamente en esta noche el estudio en la epístola de los Efesios, el capítulo 2, y vamos a retomar desde el verso 6. Dice así la palabra del Señor: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice para mostrar, dice el verso 6, para mostrar, dice el verso 7, exhibir su gracia. Hermano, ¿usted sabe dónde comenzó a darnos vida? En el verso 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. En aquel frío sepulcro de allí de Mateo 27, vamos a ir a ver un poquito
allí en Mateo capítulo 27. Y el verso 57 al 60. Dice, y cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Bueno, vemos acá que dice que fue puesto en un frío sepulcro. Y el verso 63 al 66 dice, hablando entre ellos podemos leer el 62, y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vemos, hermano, cómo el enemigo, tomando la mente de estos hombres, vemos que ellos pensaron, estos hombres creyeron, que todo estaba bajo el control de ellos. ¡Qué mente finita! Ellos creyeron ponerse aún sobre lo dicho por Dios. En esa tumba de José Arimatea, hermano, allí él ganó la victoria, él resucitó y juntamente con él nos resucitó. Y allí provisionalmente, como dice el verso 6, dice, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremendo, hermano. El hombre quiso oponerse, quiso oponerse, pero no solo resucitó él y salió con todo poder, sino que allí también a nosotros nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales. Subimos junto a Cristo, aún antes que naciéramos en Cristo, y podríamos preguntarnos, ¿con qué motivo? Solo de que el motivo es solo de que pudiéramos desplegar y ver cómo su gracia fue desplegada hacia nosotros y nosotros a muchos. A veces a algunos no les gusta oír mucho acerca de la gracia. Pero hermano, ¿de qué otra cosa vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, hermano? Como dice el apóstol Pablo en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjese, así dice el apóstol, el amor infinito de nuestro Dios se propuso poner en exhibición la gracia de Dios sin igual y sin límite. Hermano, es un privilegio gozar usted y yo de esta gloriosa manifestación.
Es un privilegio, hermano, que no a todos les fue revelado y algunos no quisieron ni oír. Hasta hoy hay muchos que se niegan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y el verso 16 dice, porque de su plenitud, dice, tomamos, dice, todos, gracia sobre gracia. Qué tremendo, hermano. Qué tontos seríamos nosotros también, si en rechazar esta gloriosa gracia. Y todo, hermano, por creer, hermano, con fe en la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia y la fe son los medios de nuestra salvación. Sí, hermano, así es. Y dice que no es de nosotros, pues es don de Dios. O sea, un regalo de Dios. Don significa regalo. Y Dios nos regaló solo por creer. Por creer, hermanos. Qué hermoso. Y esta fe viene a nosotros por el oír la palabra de Dios. Sí, hermano. Un día alguien nos predica. Nos predica de esta palabra. Nos habla de esta palabra. Y bueno, y esa palabra llega a nuestros oídos. Vamos a ver el libro de Romanos en el capítulo 10, un versículo muy conocido mayormente para los estudiantes de la Biblia, mayormente también para aquellos que predican la palabra. Dice el capítulo 10 y el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjese lo que dice, que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ni siquiera podemos decir es porque yo creo o porque yo tengo fe. La fe viene a través de la palabra. No podemos decir yo hice esto solo. No, hermano, todo es solo por gracia. Nada es por obra, para que nadie se gloríe. Ningún hombre puede gloriarse, hermano, de que, bueno, yo soy un hombre de fe. No, nosotros nos gloriamos en Cristo y en su palabra. Dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué tremendo, hermano, como la palabra nos enseña. Como dije, ningún hombre puede gloriarse en sí mismo. Primera de Corintios, capítulo 1. Y el verso 31 dice así, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. No es para que nos gloriemos en nosotros y que yo pueda decir, bueno, yo fui y prediqué tan bien que los hermanos creyeron. No, la palabra hace su efecto. Y por eso el apóstol Pablo dice acá en este verso, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. También vamos a ir a Gálatas capítulo 6 y el verso 14. Dice, pero lejos, dice el apóstol Pablo,
esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjese cómo el apóstol estaba seguro de cómo él había creído y por qué había creído y para quién era la gloria. ¿Para quién era la gloria? Efesios capítulo 2 y el verso 10. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, dice, preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ella. Vean lo que dice este verso. Es de sumo valor a los que anhelamos servir en la obra. Dice que él, quien es Cristo, nos creó. Nos creó. ¿Y para qué? Para, dice, buenas obras, para buenas obras. Así fuimos creados, hermano. No que nosotros, bueno, elegimos y yo hago esto y a mí me gusta hacer esto y aquello no me gusta. Dice que fuimos creados para buenas obras. Colosenses capítulo 1 y el verso 16. Fíjese lo que dice, podemos leer el verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Y fíjese el verso 16. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Para Él. Somos hechuras suyas para hacer buenas obras que Dios, dice el verso 10, preparó de antemano para andar en la nueva creación. Hermano, una vez que aceptamos a Cristo, Dios ya tiene el proyecto ya hecho. ¿Para qué? Para que aprendamos a andar en la nueva creación. No están hechas ni preparadas por hombre, sino por Dios mismo en la nueva creación. El hombre allí no tiene entrada. A veces el hombre dice, bueno, yo hago esto y yo hago aquello. Pero no, hermano, todo es preparado por Dios. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre, dice, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, dice, amados de Dios, vuestra elección. Vemos acá que dice de la obra de fe, la obra de fe. Hermano, la vieja creación no tiene fe. Tampoco ella tiene trabajo de amor. La vieja creación da algo a cambio de toda retribución. Así es. Y así es la vieja creación. Y reclama, dice, yo le di, yo le hice. Y ahora él, fíjate cómo me paga. La nueva creación nada reclama. Primera de Corintios capítulo 3
Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Así es la vieja creación. La vieja creación siempre está reclamando, siempre está diciendo, yo hice mucho y él no hizo nada. Fíjese, Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero si nosotros hubiéramos leído los dos versículos anteriores, el 7 y el 8 dice, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¡Qué bárbaro, hermano! ¡Qué bárbaro! Dice que somos colaboradores. Significa hacer algo sin retribución o contribución, sin paga, de total gratuidad. Así hacemos, hermano. A veces Dios nos permite hacer algo por nuestro hermano, pero Dios nos permite. No es para que yo diga, bueno, yo me fui y el hermano estuvo enfermo y yo le cuidé, o el hermano necesitó algo y yo le hice, o el hermano hizo aquello. No, 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 no. Hacemos porque somos colaboradores de Dios, gratuitamente, gratuitamente, así como el Padre nos dio a su Hijo, el Padre nos dio gratuitamente a su Hijo, y a veces, hermano, es como que decimos, no necesito tu Hijo, pero eso lo recibimos solo por creer, solo por creer somos salvos, solo por creer, y eso lo vemos en ese versículo tan conocido de Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante es aprender de Dios y así ser guiado a hacer su voluntad, esa voluntad de Dios, no un esfuerzo religioso, no un esfuerzo carnal. Cuando usted hace las cosas carnalmente, y bueno, siempre va a estar recordando lo que hizo, pero cuando usted lo hace en el Espíritu, se puede decir, y se olvidó porque hizo en el Espíritu, hermano. Y eso es lo que a veces realmente nos falta. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6 y el verso 4. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Bueno, lo que el Señor hace en mi vida, bueno, lo que el Señor está haciendo, solamente en eso, pero no lo que yo hago por otro, ni lo que el otro hace. Yo no puedo decir aquel hermano es así, porque yo hice así. No es realmente lo que tenemos que hacer. Debemos ser colaboradores en la obra de Dios, sin ningún interés, porque Dios nos dio a su Hijo de su propia voluntad, Él no nos mezquinó, su Hijo, hermano, su único, no es que tenía mucho, su único, el más amado de todos, ese nos dio. No era un defectuoso, no era un enfermo, era su precioso Hijo. Y Él nos dio a nosotros, hermano. Y Él nos dio a nosotros. En 2 de Corintios capítulo 9 y el versículo 8. Acá nos dice algo el apóstol Pablo.
Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjese, dice que Él preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Qué tremendo, hermano. Y acá dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Hermano, si todavía estamos reclamando algo que hicimos, todavía la gracia no está manifestada, porque la gracia es lo que Dios puso en nosotros y no es de nosotros. Y dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundéis para todas buenas obras. Vamos a ver unos versículos en el libro de Lucas. Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6. Y el versículo 27 al 37. Dice, pero a vosotros lo que os digo, amad a vuestro enemigo, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y sí, hermano, el mundo, dice, esta persona, dice, me hizo mucho bien, dice, por eso yo le quiero, dice, porque vos no sabés, dice, cuánto me ayudó, dice, cuánto bien me hizo, pero son pecadores, está mintiendo, porque a donde le haga algo que no le guste, le va a aborrecer. Y a veces, hermano, ese espíritu entra en nosotros. Vea lo que dice el verso 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Fíjense, es así, hermano, el pecador le presta al otro, pero él está esperando recibir. Dice, cuando yo necesite, este va a hacer lo mismo por mí. Y dice el verso 35, esta es la manifestación de gracia, hermano, que tiene que estar en nosotros. Amad, pues, dice, a vuestros enemigos, y hacedle bien, dice, y prestad no esperando nada de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Dios Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Él nos dio a su hijo. Y cuando le envió a su hijo a la tierra, nosotros le injuriábamos. Aquellos que todavía no habíamos conocido, hermano. Le injuriábamos y le dábamos tantas cosas. Y Él nos mandó su hijo. Y todavía no conforme con eso, su hijo fue a la cruz. Fíjese el verso 36. Sed pues misericordioso,
como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad, dice, y seréis perdonados. Fíjense lo que aquí está hablando. Y en especial recuerde, como dije, el verso 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Vemos, hermano, desde el verso 33 al 36 que hemos leído. Hermano, esta es una manifestación de Cristo en nosotros. Y olvídese ya del yo hice o yo hago. Usted no hace nada porque usted no es suyo, es del Señor. Y el Señor es en usted obrando. Usted hace buenas obras porque el Señor le permite. El Señor le da. No es suya la obra, es de Dios. Es de Dios. Y si Él nos permite por gracia, hermano, hacer algo, tenemos que estar contentos y decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estoy manifestando tu gracia que tú derramaste en mi vida. Tú derramaste en mi vida esa gracia, porque, hermano, si no, todavía usted no ha comenzado ni siquiera a tener revelación de la gracia. Si usted no puede amar a aquel que le hizo más daño, a ese tiene que amar. Tiene que amarle. Y si necesita, usted tiene que ser el primero en estar allí. Hermano, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas? Y bueno, y ahí el Señor hermano, usted está mostrando otra vez el carácter de la gracia. Pero no lo haga quejándose. Hágalo y de buen gusto. Porque si usted lo hace quejándose, es religiosamente. Y eso no agrada a Dios. No agrada a Dios. Fíjese, hermano, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 2. Y el verso 5. Bueno, anoche la hermana había tocado este tema. Dice, su madre dijo a los que servían, hablando de las bodas de Caná, cuando le fueron y le dijeron al Señor, dice, vino no tienen, dice. Y su mamá dice que cuando ellos le comentaron, su madre le dijo, después que el Señor le respondió, su madre dijo a los que servían, hace todo lo que os dijere. Realmente mientras la hermana estaba dando la palabra, yo me había recordado lo que por la mañana había estado estudiando. Lo que por la mañana había estado estudiando. Hermanos, si no sabemos, como dice el estudio del hermano Copley, dice, si no sabemos acampar esperando su dirección, ¿cómo podremos vivir? En Efesios capítulo 2, verso 10. A veces demasiado queremos hacer lo que nosotros queremos. Demasiado. Decimos, el Señor me mandó. No esperamos el tiempo. Pero el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Dice el versículo anterior. El verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. A veces queremos hacer algo fuera de la voluntad del Señor. Y había un hermano que decía, y lo único que hacemos es zarambí. Y anoche la hermana también se recordó de eso. Y sí, ¿por qué? Porque hacemos en nuestra carne nomás. Y nuestra, hermano, realmente nuestra obra en nuestra carne será para hacer una gran fogata
nada más, solamente una gran fogata. Allí serán quemadas nuestras obras. Pero si la hacemos en la voluntad de Dios, bueno, eso va a traer recompensa. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 3. Y el versículo 10 al 15. Acá está hablando el apóstol Pablo. Él sí que hacía la obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Conforme dice, a la gracia de Dios que me fue dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, dice, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermano, realmente queremos hacer la obra de Dios, en la voluntad de Dios. Queremos hacer la obra de Dios en la voluntad de Dios. Hermano, no queremos realmente manejarnos a nuestro antojo. No queremos hacer una obra que luego se queme. Porque a veces parece que estamos en la voluntad de Dios. Y sí, yo hago esto, ¿y por qué no voy a hacer si esto es así y esto es así? Pero el Señor dice que le contestó a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Él no se iba a mover fuera de la voluntad de su padre. Él no se iba a mover fuera de la voluntad de su padre. Y a veces nos movemos como niños caprichosos. Nos movemos como niños caprichosos. Vamos a ir al verso 2 de este mismo capítulo de 1 Corintios 3. Podemos leer el verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fíjese lo que está diciendo acá. Dice este capítulo que el santo necesita leche, y la leche es para los niños inmaduros, y el inmaduro es desobediente, no quiere obedecer a la palabra. El maduro es desobediente, basta que alguien le diga no haga, para que haga. ¿Usted no ha visto esa criatura desobediente? La mamá le dice, no vaya a hacer tal cosa. Y la mamá ni bien se movió de ahí, se fue y hizo desastre, y aún a veces atenta aún contra su vida. ¿Por qué? Porque realmente no obedeció a la palabra, no quiso escuchar. No, yo voy a hacer. Efesios capítulo 5 y el verso 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijo de luz. Hermano, el desobediente es vengativo. Que el Señor nos guarde, hermano, de tomar venganza.
Vea lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 12. Y el versículo 14 a 21. Dice, bendecid, dice, a los que os persiguen. Bendecid, dice, y no maldigáis. Fíjese lo que Pablo nos dice, hermano. Y dice, gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué tremendo. A veces, hermano, creemos ser muy sabios en nuestra propia opinión, no mirando la palabra, no escuchando realmente. Y dice el verso 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Fíjese, procurad lo bueno, dice, delante de todos los hombres, tanto el creyente como el impío. Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, tanto el impío como el santo, con el creyente. Y el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Qué calidad tenía para corregir el apóstol. No vengáis vosotros, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, realmente hay veces que parece que nos dañan en algo y quisiéramos levantarlo, hermano, y destruirle. Pero fíjese en lo que dice y lo que el apóstol nos dice con tanto amor. Porque mi escrito está, dice Dios, dice. Mira la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuegos amontonará sobre sus cabezas. Y el verso 21, hermano, le pone un sello. El apóstol Pablo le pone un sello. Dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, a veces nuestra carne se levanta, pero no es que se levanta solo por un rato y luego recapacitamos y decimos, ¿y para qué me voy a vengar yo? Sino que por años, por mucho tiempo, tenemos ese rencor, esa enojura dentro de nosotros. Y eso nos va venciendo. Dice, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Siempre comento así en algún lado que hubo un hermano que pasaron años enojados con otro. Pero cuando él estaba por partir, viajó muchos kilómetros para ir a arreglar y terminar esa enojura que tenía con su hermano. ¿Por qué? Porque Satanás por mucho tiempo había ganado una batalla en la vida del santo. Y esto nos atrasa, hermano. Esto nos atrasa. Yo no les digo que a ustedes no les va a molestar. Estamos en este cuerpo y a veces realmente, hermano, nos duele tanto que decimos, bueno, ya va a caer. Pero hermano, que esto no sea cierto, que no nos venza lo malo, sino que el bien pueda realmente convencernos y vencer con el bien el mal. Lucas, vea al Señor Jesús. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Queremos, hermano,
tener lo mejor de lo mejor, ganar a Cristo. ¿eh? Y la esposa dice que tiene que pasar por lo que pasó el Señor. Mire si el Señor estuviera enojado con nosotros, hermanos. Mire si el Señor estuviera enojado con nosotros. ¿Dónde estaría usted y dónde estaría yo? ¿Merecíamos esta gracia? No, no la merecíamos. Lucas 23, verso 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjense, hermano, pero si nosotros leemos desde el 32, dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús entre malhechores. Jesús el hombre, el que había desplegado amor. Aquel que había venido a la tierra, predicando del Padre y arrepentimiento. El que estaba a punto de dar su vida por la humanidad. Allí entre malhechores. Pero él no dijo, bueno, aquí yo desciendo de la cruz, Señor. Y cuando yo descienda y resucite, ya le voy a dar su merecido a esto. No. Él dice que le rogaba al Padre y decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados, verso 36, dice, también le escarnecieron, acercándose, presentándole vinagre, y diciéndole, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fíjese, hermano, que atrevida la humanidad, que atrevida la humanidad, hermano. Ahí estaba el dador de la vida, el creador de la vida, aquel que iba a dar su vida por nosotros, aquel que un día vino a la tierra, y nosotros allí escarneciéndole. Y nosotros, hermano, a veces un hermano nos hace algo y por años guardamos algo. O alguien nos hace algo y guardamos, y no podemos hablar de otra cosa, más que guardamos rencor. Que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos ayude en esto. Realmente, el libro de Efesios, vemos que tenemos, al estudiar el libro de Efesios, vemos que tenemos que dejar de ser niños inmaduros y comenzar a desarrollarnos espiritualmente, hasta llegar a ser todo crecido. Así dice su palabra, todo crecido a la estatura del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Pero hay cosas que nos perturban en nuestro caminar. Hay cosas que realmente nos molestan en nuestro caminar. Vamos a ver en Efesios capítulo 5 y el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjese, hermano, lo que dice, pues si no, todavía somos niños, somos carnales, con pretensiones de maduros en la gracia. Hermano, que el Señor se revele verdaderamente a nosotros.
cada día un poquito más. Necesitamos esta revelación, hermanos, porque como leímos allá en 1 Corintios capítulo 3, todavía no somos maduros para realmente comer una comida sólida. Él tuvo necesidad de darnos leche. Así hemos leído allí en 1 Corintios. Vemos en Efesios capítulo 5 y el verso 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermano, aquí encontramos otros hijos. Aquí encontramos otros hijos. Hijos de Satanás. Él también tiene hijos maduros de desobediencia. Y estos llegan a desarrollarse y toman toda la plenitud del mismo diablo en la desobediencia a Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 14 al 22. Hermano, realmente cuando estaba estudiando, ahí pude entender algunas cosas que antes no entendía. Había sido que el enemigo tiene también sus hijos, y se desarrollan tal cual él. Jeremías capítulo 3. Versículo 14. Dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Dios le estaba pidiendo que se conviertan, porque eran hijos rebeldes. Y el verso 21, el verso 22, ciertamente dice, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Hijo rebelde. La rebeldía nace en el corazón del impío, pero a veces eso quiere tocar el corazón del santo. Y esto es lo que realmente debemos desechar. También encontramos en el Evangelio de Juan un versículo que mi nieta Abigail, ella recordaba mucho cuando era chiquita. Ella siempre recordaba ese versículo. Era un versículo que ella tenía. Dice Juan capítulo 8 y el verso 44. Dice, vosotros sois de vuestro el padre, el diablo, dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese, así que están los hijos del diablo, los mentirosos, aquellos que realmente no han aceptado a Cristo, aquellos que realmente siguen la mentira. Efesios, volvemos al libro de Efesios capítulo 5 y al verso 6 nuevamente. Dice, nadie os engañe con palabras, porque por estas cosas viene la ira de Dios, dice, sobre los hijos de desobediencia. Como dije, son hijos de desobediencia. Romanos capítulo 1, versículo
18. Libro de Romanos. Era tan chiquita y ese versículo lo había aprendido. ¿Eh? Y bueno, siempre que leo ese me sonrío. Y bueno, el Señor le dio ese, está bien nomás. Está bien nomás. Romanos capítulo 1, verso 18 al 22. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjese lo que dice. Ellos despreciaron la benignidad, la paciencia de nuestro buen Dios. Ellos despreciaron todo, hermano. Ellos se les presentó y así está el mundo. El mundo en este momento echa la culpa a Dios por lo que está sucediendo. Pero ¿cuántas veces le han predicado, hermano? De la benignidad de Dios, de la paciencia de Dios, del poder de Dios para sacarlo del pecado, y para cuántas cosas, pero ellos despreciaron. Romanos capítulo 2, versículos 2 al 6. Más sabemos, dice, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia la riqueza de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, ellos no quisieron arrepentirse y pasaron de hijos de desobediencia a ser hijos de ira, Pero gracias a Dios, hermano, que nosotros un día hemos pasado de ser hijos de desobediencia y de ira a ser hijos de Dios, Y bueno, acá tenemos la palabra, hermano, que ella nos va amonestando y nos va enseñando y nos va preparando. ¿Para qué? Para toda buena obra. Para toda buena obra, porque dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué bárbaro! Dios preparó la buena obra para usted y para mí. Así que cuando las hacemos estamos en la voluntad de nuestro Padre. Y ahí agradamos al Padre. Y el Padre se goza, nos observa y se goza. Y se goza el Hijo también. Dice, esos son mis hermanos menores. Y ahí se gozan el Padre y el Hijo, observándonos desde los cielos, hermano. Observándonos desde los cielos, hermano. Bueno, hermano, ha llegado el tiempo. Vamos a dejar aquí y la próxima seguimos el día martes desde el verso 11 en adelante. Hermano, agradecemos al Señor por este espacio que el Señor nos ha dado y también estamos agradecidos por todo lo que Él nos dio. La verdad que es mucho lo que nos da, es mucho lo que nos da. Y bueno, estamos realmente aquí, un grupo
que el Señor nos juntó de lejos y de cerca. Porque si usted hubiera dicho esto, la verdad que es un poco imposible, sino haber hablado mucho antes. Pero a veces cuando mucho hablamos, no se hace. Pero acá el Señor nos juntó. Y en un mismo espíritu, hermano, compartir la palabra. Y no porque seamos más que otros, no porque seamos más sabios que otros. Buscamos la sabiduría de Dios a través de la palabra. Y sabemos que cada uno edifica a su hermano. Y queremos ser edificados, hermano. Queremos ser edificados. Hermanos, rogamos oración también por cada uno, por hermano Fernando, por hermano Gustavo, por hermana Blanca, también por mi hermano, para que realmente la palabra caiga con poder y unción del Espíritu Santo, primeramente en los que damos. Hasta aquí la palabra del Señor, hermano, y ahora vamos a escuchar una alabanza. El Señor le bendiga. Mañana a las 15 y a las 21 les esperamos nuevamente. Del Salvador nos habla conmovida. Venid al médico de amor que da a los muertos vida. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y de bondad, es nuestro Jesucristo. Confía tú que Satanás por años te ha ligado. Tu fe te sana, vete más de todo mal librado. Él tiene toda potestad, puede sanar la enfermedad, lleno de gracia y de